de la mujer cananea. Es una mujer que no es del pueblo de Israel y sin embargo recibe un mensaje, una respuesta positiva de parte de Jesucristo, quien dice que Él ha venido solamente a la casa de Israel. Apoyándome en este texto, que es el que nos ofrece hoy la liturgia, los invito para que reflexionemos un poco sobre la fe. El tema en sí es el tema de la fe. Cuando hablamos de la fe, no hay mucha claridad entre los seres humanos, porque hay dos clases de fe. Una fe que es una fe temporal y otra que es una fe espiritual salvadora. Dos clases de fe. Una fe temporal. ¿Dónde vemos la fe temporal? La vemos en Isaías 38, cuando el rey de Israel cae enfermo. Cuando el rey de Israel cae enfermo, inmediatamente él hace una oración y le pide a Dios que no lo deje morir. Porque Dios envió a Isaías a decirle, dígale a Ezequías que ya le llegó, con esta enfermedad ya le llegó el fin. ¿Quién de ustedes ha estado enfermo y dice, de esta ya no paso? Aquí, hasta aquí llegué. A veces nos ha sucedido, hay enfermedades duras. Yo conozco personas que se han despedido de su familia, que han dicho, hasta aquí llegué, ya no doy más, bye bye. Y vuelve otra vez a recuperarse. Pues con Ezequías sucedió lo mismo. Dice la palabra en Isaías 38:4 que después que Ezequías rogó, porque tenía fe, el Señor le respondió de la siguiente manera. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Entonces, esta es una oración de fe. Ezequías tenía fe y Dios le responde a esa fe. ¿Cuál era el problema que tenía Ezequías? El problema que tenía Ezequías es que estaba enfermo y Dios le devolvió la salud. Y eso lo hizo Jesús muchísimas veces. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Es decir, que Jesús sana. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Eso me gustaría que nos detengamos. Cuando Ezequías fue sanado, inmediatamente en Isaías 38, él eleva una oración. Y dice así, pero ¿qué podía decir después que fue sanado? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. O sea que Ezequías, después que fue sanado para alabar al Señor, para honrarle. Ezequías fue sanado para honrarle.
Yo conozco muchas personas que son sanadas para seguir en las mismas. Y le piden a Dios salud y siguen las mismas travesuras. No, aquí en la Biblia, Ezequías fue sanado para alabarle. Y dice la palabra de Dios que Jesús, ya en Mateo capítulo 15, versículo 31, dice, y todas las personas que eran sanadas glorificaban a Dios. ¿Para qué somos sanados? Para glorificar a Dios, para que se prolongue un poquito la vida acá. Todos los que son sanados físicamente son sanados para glorificar a Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Y dice, y la gloria de Dios se manifestó. Claro, en la salud se manifiesta la gloria de Dios. Esa es una clase de fe. Es una fe ocasional. Es decir, fue una ocasión, está uno enfermo y es sanado. Tiene uno una necesidad, cualquiera que sea, económica, emocional, física, cualquiera que sea la necesidad, usted se la pide a Dios y Dios le responderá. Porque Él dice, pida a mí y yo te responderé. Y con mayor medida, dice, con una medida abundante, apretada. Porque nuestro Dios no es un Dios de la abundancia. Dios es un Dios de sobreabundancia. Todo lo que le pidamos al Señor, Él nos lo socorre. Sea fiel o no sea fiel. Sea santo o no sea santo. Sea bueno o sea malo. Todo lo que le pida el ser humano a Dios se lo concede. O sea que Dios no le da sanidad a un ser humano porque es bueno. Dios no le da dinero a un ser humano porque es honrado. Puede ser el pícaro más grande, el ladrón más grande, y Dios le socorre el dinero. Y si Él se lo pide, le da más. Porque la palabra dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. A todos les da el Señor. Lo único que tenemos que hacer es pedir. Pidamos y nos dará. Entonces, cuando tenemos una necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. Salud, pidámosla al Señor. Bienestar, pidámosla al Señor. Un mal genio que a veces nos acorrala o a veces no somos capaces de tener paz, pidámosla al Señor y Él nos da paz, nos tranquiliza. Esa es una clase de fe que parece que todos los seres humanos de la tierra la tienen. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con el cristiano? Pues vamos a verla aquí. Ya es una fe solamente ocasional, no es una fe sanadora, sino que es una fe salvadora. Y aquí es donde está la clave del cristiano. Que la fe del cristiano ya no es una fe que porque Dios me hizo un favor, por eso yo creo en Dios. La fe del cristiano ya no es porque Dios me sanó, por eso yo voy a seguir yendo a la iglesia. La fe del cristiano es que en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia, he aprendido a vivir con el Señor, porque ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. El cristiano ya no vive por fe sanadora, porque por fe sanadora vive todos los seres humanos del mundo. A todos y en todas partes hay milagros, en todas partes hay sanación. En todas partes hay abundancia y sobreabundancia. En todas partes no se necesita ser cristiano para ser un pueblo próspero, para ser un pueblo inteligente, para ser un pueblo disciplinado. No se necesita ser cristiano. Simplemente esos pueblos se ponen una meta ética, de honradez, de transparencia, de disciplina, y salen adelante, progresan, tienen buenos hospitales y no necesitan ser cristianos. Es decir, que esa fe es así fácil. Pero ahora viene la fe salvadora. Y esa fe sí es la que hay que cuidar. ¿Cómo la conocemos? En la mujer cananea. Dice, salió Jesús de allí y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. ¿Qué quiere decir cananeo? Que no era judía. Porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, los israelitas eran el pueblo escogido. Entonces, habían más pueblos alrededor de ellos. Y una mujer, en Marcos dice que era una mujer griega de nacimiento, o sea que era pagana, era gentil, no pertenecía al pueblo. Había salido de aquella región clamando.
Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. O sea que ya allí no había una enfermedad física, ya no había una necesidad económica, ya no había un problemita de que yo, pues es que yo me altero de nada y por eso discutí con mi amigo, con mi vecino, con mi hermano. Ya no es cuestión de temperamento, ya no es cuestión de mentalidad, no es de sensibilidad, ya no es cuestión de eso. Aquí ya es algo espiritual, porque a nosotros espiritualmente o le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos a Satanás. Los seres humanos le pertenecen a uno de los dos reinos. Hay dos reinos instituidos en el mundo. Ahí está el reino de Satanás, que dice que él es el dueño de todo el mundo, porque él lo usurpó. Y todos los seres humanos le sirven a él. Y le servían a él hasta que vino Jesucristo. Porque dice que por cuanto todos se desviaron y todos le sirven al demonio, por cuanto todos se desviaron, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar y rescatar aquello que se había perdido. Y dice la palabra todavía más: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hay dos reinos: el reino de Satanás, el reino de Jesucristo, que dice: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y es más, el reino de los cielos está entre vosotros. No solamente está cerca, sino que está entre vosotros. Entonces, ¿a cuál reino pertenecemos? ¿Al reino de Satanás o al reino de Cristo? Entonces ahí es donde la gente empieza a cambiar, empieza a pasarse de bando. Yo conozco por ahí algunos que se pasan de bando. Algunas veces son demócratas y otras veces son republicanos. Y uno le dice: oye, ¿usted no era que era demócrata? Dice: no, pero ya me cansé, ahora soy republicano. Cambió de bando. Eso es lo que pasa a nivel espiritual. Hay personas que cambian, pertenecen al demonio y luego dicen: no, un momentico, ya aquí ya me cansé de esto. Voy a pasar al otro reino, al reino de Jesucristo. Pero no es tan fácil pasar, porque dice la palabra que Satanás ha pedido zarandearnos, atribularnos, angustiarnos, cada vez que nosotros pensamos dejarlo a él. Los que están quieticos en el mundo, él no se mete porque ya los tiene agarraditos. Pero los cristianos que estamos ya en Cristo nos zarandean. Pero dice la palabra de Dios, dice: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no baje, para que tu fe no mengüe, para que tu fe no disminuya. Y ahora, convertido, fortalecido, va y dile a mis hermanos, confírmalos en la fe. Es una fe diferente. Ya no es la fe de Señor milagros, Señor ayúdeme, Señor socórreme. Esa Dios lo da, es natural que Dios lo dé. Pero la salvación es diferente. Y entonces cuando uno está agobiado, cuando uno está cargado, cuando uno está angustiado, ya no hay que buscar solamente la fe sanadora, la fe mental, la fe física, sino que hay que buscar la sanación espiritual. Que cuando seas tú sanado espiritualmente, se te van las jaquecas, se te van los problemas, se te van las ruinas, se te va todo. Porque donde está Dios, todo sobra. Quien tiene a Dios, nada le falta. Quien tiene a Dios, nada le falta. Entonces lo que nos sucede es que nosotros, cuando tenemos angustia, tristeza y eso, estamos en el otro bando. Cuando inmediatamente pedimos a Dios espiritualidad, inmediatamente el Señor nos traspasa, porque dice así: venid a mí los que estáis cansados y cargados. Vea lo que dice el Señor: estáis cansados, cargados, tiene un dolor, tiene una tristeza, tiene una angustia, tiene una preocupación, tiene un dolor físico, emocional. Estás cansado o cansada, estás cargada, estás agobiada o agobiado. Dice: venid a mí, o sea, pásense a mi reino y yo os haré descansar. Pero mire el descanso:
tomad mi yugo. Es decir, que también hay una responsabilidad, hay una disciplina que cumplir en Cristo. Porque no es decir, sí, yo quiero descansar en ti, pero hago las cosas que a mí me parecen bien. No, si descansas en mí, tiene que cargar con mi regla, con mi yugo. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dice Ezequías cuando fue sanado? Dice, ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años. Cuando Ezequías fue sanado, dice, ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años. Y era como si hubiese escuchado a Jesús, porque dice Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso la palabra de Dios dice, ¿qué es lo que dice? Ya me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Es que lo miré tan entretenidos son ustedes que yo dije, se me fue la paloma. Bueno, ya vendrá la palabra de Dios que dice, pero no sé qué era lo que iba a decir y se me fue. Pero es parecido a lo que estoy diciendo. ¿De qué estamos hablando? Qué buena la predicación de hoy. Es que usted debe decir aleluya, gloria a Dios. Sí, bueno, así como hacen los morenos allí en la otra iglesia. Sí. Yo dije, están peleando con el pastor. No, es que ellos dicen, claro, pastor, hágale, sí, así es como tienen que hacerlo. Bueno, muy bien. Hallaréis descanso para vuestras almas. Qué duro es una persona atormentada, angustiada, entristecida, agobiada. Y dice el Señor, ¿quieres descanso? Venid a mí, que yo los haré descansar. Mi reino es un yugo, es claro, hay una disciplina, hay que cumplir algo, pero es llevadero, es liviano. Porque ya no son ustedes los que lo van a cargar, soy yo lo que lo van a cargar. Frente a eso, hermanos, frente a esa realidad, es lo que sucede con la mujer cananea. Que la mujer cananea se da cuenta que tiene un problema grave. Porque el demonio ataca por tres partes. O por posesión diabólica, que posee a una persona y lo vuelve añicos. Ustedes han visto los exorcismos que hay por una persona poseída por Satanás. O la persona tiene una atadura diabólica. Es una ruina, es una cosa que no lo deja actuar, que nada le sale bien, que no tiene ni amor ni dinero, amor, dinero y salud, toda atada a ese ser humano y no tiene escapatoria. Esa persona está atada. Pero hay otra que es la influencia diabólica, que es una persona donde va a querer hacer algo y Satanás influye sobre sus decisiones, sobre su mente, sobre su cuerpo. Satanás está influyendo. Entonces esta persona se dio cuenta que su problema era de salvación espiritual, que ya no era sanación física, de salud, que había que hacer era sanación espiritual. Y por eso viene a Jesús. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Una atadura, una posesión diabólica. ¿Qué era lo que tenía? O una posesión, una influencia. ¿Qué era lo que tenía esta persona? Pero estaba atormentada espiritualmente. Entonces la mujer viene, pero Jesús respondió sin palabras. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Y esta señora, cansada y agobiada, y Jesucristo no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, esta mujer venía días persiguiéndolos a ellos. Y los discípulos dijeron, bueno, pero tú no viniste a sanar a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos, a los enfermos.
Los ponían a los pies de Jesús y Él los sanaba. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanar, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y ellos glorificaban a Dios. ¿Y qué pasó aquí? Los discípulos le dijeron, ayúdenla. Despídela, quiere decir, dice que inmediatamente Jesús sanaba y ellos se iban sanados, alegrándose. Y Jesús dice, oye, y los discípulos dicen a Jesús, despídela, pues da voces, ya nos está cansando. Ella pida y pida y pida y pida. Y él respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque yo he venido a salvar, a rescatar lo que estaba perdido. Lo que se pierde, Jesús viene a rescatarlo. ¿Y qué es lo que nosotros perdemos? El espíritu. Nuestra alma es lo que perdemos, hermanos. Por eso Jesús dice, yo he venido a rescatar lo que estaba perdido. Pero la mujer se postró delante de él y le dijo, socórreme. Respondiendo Jesús, para poder todavía no actuar, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí es donde está la clave de la oración salvadora. Por eso no es fácil salvarse. No es fácil, hermanos. No es fácil la salvación. Son mucho más los que se pierden que los que se salvan. La puerta es angosta, estrecha, dice la palabra. Dice que el camino de la perdición es ancho y que el camino de la salvación es angosto. No son muchos los que se salvan en esta vida. Aunque Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad, a todos los que han muerto después de Cristo, a todos los que van a venir, y en este momento que son 7,000 millones de personas, no todos son salvos. Y muchos que están en la iglesia y que profesan ser cristianos no son salvos. ¿Por qué? Porque es que para ser salvo tiene que poseer y tener el Espíritu Santo, dice la palabra. Y la mayoría de la gente le sirve al mundo. Están poseídos de Satanás, tienen atadura satánica o tienen influencia satánica. En la iglesia. En la iglesia. No digo en esta, me refiero al cuerpo de Cristo. A los 2,000 millones de personas que son cristianas. Es un problema grave, hermanos. Porque dice que aquel que dice Señor, Señor será salvo. Y dice, y no podrá decir Señor, Señor si no tiene el Espíritu Santo. No puede alabar al Señor si no tiene el Espíritu Santo. No puede decir, va Padre, ayúdeme, ten misericordia de mí, si no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la seguridad de la salvación. Por eso dice Jesús, yo me voy y les enviaré al que los va a consolar, al que los va a guiar, al que les va a recordar todas las cosas. Y dice que llegando el día de Pentecostés fueron invadidos, fueron influenciados por el Espíritu Santo, ya no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo. Hay que hacer algo para recibir el Espíritu Santo. Porque dice la palabra, respondiendo ella le dijo, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice en otra palabra, y su hija fue salva. Y dice en otro momento, dice, he aquí, fue salva. Porque hay sanación y hay salvación. ¿Cuál es la fe que necesitamos en este momento nosotros? Nosotros en este momento necesitamos la fe salvadora. Porque ¿a qué vino Jesús al mundo? Jesús vino a salvarnos, a buscar aquello que se había perdido, a salvar, a buscar, a que le pertenecieran a Él, aquello que se había perdido. Y dice, y por cuanto todos se perdieron, por eso la Biblia es muy clara cuando dice que todos estamos en el libro de la vida. Todos estamos en el libro de la vida. Y dice que Dios envió a su Hijo, puro, limpio, y nosotros cargados y agobiados, angustiados con enfermedades, con cosas, con dificultades, con pecados. Y el que tiene pecado dice que no puede alabar al Señor. Y el que tiene pecado no pertenece a Dios.
Dice que inmediatamente, dice que todos andábamos como ovejas, cada cual por su camino, y Dios cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros y lo tiró al fondo del mar y jamás se volverá a acordar de él. Y Cristo no se quedó muerto, sino que Cristo resucitó, subió al cielo y me compró, me alistó un lugar para que donde Él esté, yo también esté. Esa es la salvación, esa es la fe que no podemos perder. Esa es la fe que Dios espera que nosotros practiquemos. La fe salvadora. La fe salvadora es aquella que yo digo, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvarnos. ¿Cómo nos salvó Cristo? Con su muerte y su resurrección. Cristo nos salvó con su muerte y su resurrección. Porque si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. No hubiese habido salvación, hermanos. Y por eso es que una de las pasajes más conmovedores que hay en la Biblia es cuando Jesucristo está en la cruz. Y dice, tengo sed. Y fueron y en semejante suplicio le llevaron con una esponja llena de vinagre. O sea, para meterle más todavía, echarle sal a la llaga. Y dice que cuando bebió, dijo, todo está consumado. Todo lo he acabado. He cumplido la misión que tú me encomendaste, Padre. He finalizado. Lo que tú me llamaste a hacer, lo he cumplido aquí en este instante. Porque Jesucristo no vino solamente a sanar y nosotros nos quedamos en la sanación. Jesucristo no vino solo a predicar y nosotros nos quedamos solo en la predicación que hizo Jesús, en la enseñanza que hizo Jesús. Jesucristo vino fue a salvarnos y no había otra manera de salvarnos, dice la palabra, sino a través del suplicio, de la muerte. Alguien tenía que morir y dice que Cristo al morir cargó con nuestros pecados, los puso en la cruz y nuestras enfermedades las metió en sus llagas. Dice, todo está cumplido. La pregunta que yo les hago, hermanos, ¿quién de ustedes, o yo también me la hago, puedo decir, Señor, hasta aquí llegué? Ya no tengo que adorarte, ya no tengo que alabarte, ya no tengo que ir al culto, Señor, porque voy porque ya tengo de sobra. Porque como he ido tantas veces a culto, ya me pasé, como los trabajadores en las fábricas, que a veces faltan por algún motivo y dicen, no, como tengo ahí 20 días de vacaciones, pues tómenlas de ahí. O tengo unos días de enfermedad, pues, oye jefe, hoy amanecí enfermo. Ya ahí había adelantado. ¿Quién de ustedes ya adelantó algo? ¿Quién de ustedes dice, bueno, yo ya no tengo que adorar al Señor, ya no tengo que leer la palabra, yo ya no tengo que congregarme, yo ya no tengo que evangelizar, yo ya no tengo que anunciar a Cristo, yo ya no tengo que dar testimonio, yo hasta aquí llegué? ¿Quién lo puede decir? Si Jesucristo, en el momento en que estaba en la cruz, dijo, todo está consumado, y en ese instante, dice, entregó su espíritu. En el momento en que tú entregues el espíritu, ahí termina la misión. Y en el momento en que tú no tengas el espíritu, no tienes la misión, no ha comenzado la misión. Señor, pero si yo tantas veces que fui al culto, yo vea, tengo 88 años, 89 y vea, morí yendo al culto. No te conozco. Señor, pero en tu nombre prediqué. No te conozco. En tu nombre hice milagros. No te conozco. Porque los hiciste por tu cuenta. ¿No es que todo el mundo puede hacer milagros? Todos pongan a hacer oración y verá que Dios les escucha. Bueno y malo, justo e injusto. Dios a todos les hace. Para todos es la bendición. Pero la salvación no es para todos. El cristiano tiene una misión, un deber. Se hace cristiano y empieza la labor. Empieza la misión. ¿Cuál es? Venid en pos de mí y os haré pescadores
de hombres. Y el último mensaje al irse: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y se lo dijo a todos los que habían recibido el Espíritu Santo, o los que lo iban a recibir. Tienen el Espíritu Santo, la persona inmediatamente sale a evangelizar. Por eso esta iglesia a mí me maravilla. Porque si ustedes ven al boletín, mire, y esto no lo dije yo, lo dijeron ustedes en la reunión. Dijo: vamos a poner un aviso en la puerta para que digan abierto o cerrado. ¿Sí o no? Lo dijimos. Vamos a hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto a los miembros. ¿Lo dijimos? Claro, eso hace parte. Estamos todavía, tenemos el Espíritu Santo y todavía, Señor, en tus manos encomiendo el Espíritu. Todavía no lo hemos dicho. Eso es todo, ya viene, entre poquitos, dentro de poco. Distribuir los folletos sobre el plan de salvación entre las amistades. El primer miércoles de cada mes, reunión para evaluar el ministerio de la iglesia. Todos tomarán en cuenta las tareas que se nos han asignado, evaluar y poner metas. Cada domingo vamos a traer a un nuevo invitado al servicio de la adoración, ya que es una tarea que Cristo nos ha encomendado. ¿Sí ve? ¿Quién estaba hablando ahí? Estaba hablando un cristiano deseoso, un cristiano bueno, un cristiano que dijo: Señor, yo sé que tengo que hacer una labor, yo sé que tengo que hacer algo por tu iglesia, yo sé que son miles los que se están perdiendo, y tú solamente me encomendaste que yo les hablara a ellos, que yo simplemente les dijera lo que tienen que hacer, que es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, porque Cristo vino a salvar lo que estaba perdido. Recibirlo, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: bautícenlos, y esas personas serán incorporadas en la iglesia, porque ustedes predican, dice el Señor, y yo voy llamando, voy juntando, voy metiendo a los que han de salvarse. Gran compromiso tenemos. ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? Dios espera que le hablemos a otros. Solamente decir: hermano, vamos a la iglesia. Hermano, ya tienes a Cristo en tu corazón. O hermana, ese problema por el cual estás pasando, esa dificultad, Cristo te la resuelve. Ven a Cristo de todo corazón, arrepiéntete y pon ese problema a Cristo. Nosotros tenemos que ser gratos a Dios, pero no podemos ser conformistas. Tenemos que saber que tenemos un trabajo para hacer. Dios espera de nosotros constancia, perseverancia, consistencia. Constancia, perseverancia, consistencia. Jesús tuvo que vivir 30 años y nada sucedía, nada pasaba, pero sin embargo Dios estaba actuando. A los 30 años dice la palabra que Jesús salió a predicar y fue duro, y posiblemente a los 33 murió. La hizo en 3 añitos ya. No hay edad, hermanos. Puede ser que en este momento usted sea una persona mayor de edad y la pueda hacer en 2 horas, en 3 horas. Si eso es lo que el Señor, recuerde que el Señor llamó a unos en la mañana, a otros al mediodía, a otros por la tarde. Unos trabajaron solamente 1 horita en la obra de Dios, no más. Y fueron recompensados con la recompensa, con la corona que Dios da. Tenemos una gran responsabilidad.